Buenos días, compatriotas. El día de hoy pues ando un poquito desvelado porque pues anoche estuvimos en un evento viendo el debate, muy interesante, el segundo debate. Hay que reconocer que pues el segundo debate estuvo mejor que el primero. No es el gran debate todavía. Los moderadores ya cumplieron una parte de su función, que es encarar a los exponentes. Eso es cierto, pero les falta todavía entender que la función de ellos como reporteros, como investigadores, aparte de encarar a los exponentes, tienen que confrontar los datos para que no se convierta el debate en una lucha de quien calumnia más. Sí, sí, estuvo mejor. Todavía no es lo que esperamos, lo que los mexicanos merecemos, pero sí estuvo mejor. No estuvo tan lleno de ataques. Hubo ataques, pero no como la primera vez. El formato de que dejaran participar a la gente, pues es una buena señal de que pues están entendiendo el mensaje. Aparte de esa opinión que tengo acerca del debate, está que León Krause fue uno de los moderadores. Y independientemente de mi opinión de él, de que pues es un periodista de derecha, con muy ha demostrado poca ética en sus columnas, en sus escritos, siempre ha sido derecha, favorecer los intereses de los Estados Unidos, favorecer las tendencias y los criterios de los ricos, poderosos, las corporaciones, y siempre acallar la voz del pueblo. Pues independientemente de eso, de que es lo que ha hecho en su carrera, hizo una pregunta legítima y que por falta de tiempo, y pues es un debate, no se puede explicar todo. Sí, la pregunta que hizo, ¿qué parámetro vamos a utilizar? Se la hizo a nuestro candidato de Morena, a Andrés Manuel, y sí creo que es necesario pues explicar qué es lo que pretendemos, qué entendemos, qué parámetros podemos usar para saber que Estados Unidos ya nos respeta. Y ese es mi entender a como yo lo entiendo. Miren, en, en primera instancia, un parámetro que se puede utilizar es la seriedad con que los Estados Unidos tomen las investigaciones de todas las muertes que ha habido en la frontera. ¿Sí? Un montón de muertos, ha habido muchas instancias, muchos casos, y yo creo que León Krause debe de estar más informado que yo cuántas muertes han habido en la frontera de nuestro lado, del lado de mexicano, que agentes fronterizos han matado mexicanos del lado mexicano, tirando a través de la frontera y nunca se han aclarado. Cuando su marín que fue detenido traficando armas hacia México ya está libre, nuestros muertos siguen sin tener justicia porque las cortes norteamericanas siempre encuentran un hoyo legal o una excusa para no hacerlo. Eso es discriminación. Y cuando se atiendan esos casos será la señal de que ya nos respetan. Será una primera indicio, un primer parámetro. Y solamente se va a lograr presionando a las cortes internacionales para que se castigue toda esa impunidad. Ese es un punto de los parámetros. Segundo parámetro que podemos usar es la cuestión migratoria. México y Estados Unidos tienen una relación migratoria pues ridícula. A los estadounidenses les deja cruzar sin visa, sin revisarles antecedentes penales, sin ver si usan drogas, a qué van. Tendríamos que empezar a tener una ley recíproca. ¿Para qué? Para pedirles visa. Si a los mexicanos se les pide visa, a los estadounidenses se les tendría que pedir visa también. Solamente para evitar las humillaciones. Y para mantener la seguridad de nuestro país hay que entender que pedir visa es necesario porque así como nos ven ellos, los tenemos que empezar a tratar. Sería otro parámetro muy importante porque es injusto que México, siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, por cuestión geográfica, porque ustedes me pueden decir que en volumen es China, pero eso es en volumen. En posición geoestratégica es México. Y tenemos que hacerlo valer, hacer imponer que México es soberano y que así como ellos piden visa y tienen el derecho de proteger su frontera, su soberanía, los mexicanos también lo tenemos. Y el día que les empecemos a pedir visa, ellos empezarán a dar cuenta y será otro parámetro de que ya no les tenemos
No les tenemos miedo. No estamos subyugados y somos soberanos. Sí, yo sé, van a aparecer los hoteleros y los que dependen del turismo a decir que cómo puede ser posible que es una entrada de divisas. Y yo lo entiendo, sí, es cierto. No, es innegable que México tiene gran entrada de divisas con el turismo norteamericano, estadounidense en específico. Pero hay que entender una cosa. La economía de los Estados Unidos está pegada con diurex. Están endeudados hasta el cuello. Están por colapsarse. Su economía no es la octava maravilla. Tenemos que empezar a buscar alternativas y yo creo que esta es la oportunidad de empezar a diversificar nuestro turismo. Ver hacia Asia, hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, hacia África, hacia Europa, hacia Oceanía. El mundo es redondo y es grandísimo. Hay que diversificar nuestra economía, nuestro turismo, porque cualquier economista es la primera regla. Lo primero que te van a decir, y eso lo sabe cualquier economista, diversificar. No pongas todos tus huevos en una canasta. Estamos poniendo todos nuestros intereses en una economía muy frágil como que es la estadounidense. Es muy frágil y muy peligroso porque son intereses que ni siquiera nos ven con respeto. Hay que empezar a diversificar nuestra economía. ¿Sí? Ese es otro parámetro, que ya no se nos pidiera visa, cuando ya se nos bajen las restricciones migratorias, cuando se nos dé la reforma migratoria, cuando ya no se nos esté atacando, entonces será otro parámetro de que ya veremos que los Estados Unidos ya nos comienzan a respetar. ¿Sí? Nuestra economía ya lo mencioné, es el tercero, ya lo mencioné en la segunda, la de migración, pero no está por demás resaltarlo. Tenemos que de mover nuestra economía que no esté en función de los Estados Unidos. Es una vergüenza que los mexicanos ganemos 50 centavos la hora, ¿sí? En México para apalancar la economía norteamericana, porque es real. Los carros, los chiles, las cebollas, las televisiones, muchos productos que se exportan a Estados Unidos están basados para apalancar la economía norteamericana y que los estadounidenses coman calientito mientras los mexicanos viven en una vida de esclavitud. El mexicano ha estado apalancando esta economía. Cuando ya la economía de los mexicanos no esté sirviendo de palanca para mantener a los Estados Unidos, entonces será otra señal de que ya nos respetan, que ya no estemos en función de eso. Segunda, sistema financiero. Es un punto muy importante, pues es que el sistema financiero manda a la quiebra a cualquier país completo. Cuando nosotros diversifiquemos nuestros sistemas financieros y nos basemos en una economía interna, no tengamos grandes corporaciones como BlackRock teniendo el monopolio financiero de un país entero y que tengamos que doblarnos a sus deseos, será otra señal. Y lo podemos hacer. Podemos empezar a diversificar nuestros fondos financieros, nuestros fondos de pensión, todo en pequeños, medianos, por todo el país, y que sean por lo menos el 70% sean fondos nacionales, para que los fondos internacionales no nos estén chantajeando con mandarnos a la quiebra financiera si no nos sometemos a sus intereses. Ese es otro punto. Cuando ya los sistemas financieros, ¿sí?, no dominen la economía mexicana, entonces ya sabremos que ya nos respetan. Ese es otro parámetro para tomar en cuenta. Luego, uno que no quiero dejar de pasada y es muy importante: medios. León Krause, te infiere a ti. Y es en el afán de hacer conciencia y señalar los errores en el pasado. Yo sé que tú trabajas en medios, eres periodista, yo no, yo soy un electricista, vivo de mi trabajo, de poner cables. León Krause, los medios son totalmente tendenciosos. Todos atienden a los intereses de Estados Unidos. Tu canal, donde has trabajado por mucho tiempo, aquí en Estados Unidos y en México, atienden a los intereses norteamericanos. Cuando los medios
la mayoría, o sea, los principales, los canales de televisión, radio y televisión, porque si bien es cierto que los medios alternativos, las redes sociales hacen un fuerte contrapeso, también hay que reconocer que los medios principales todavía ejercen mucha fuerza y que los estamos obligando a que se democraticen. Cuando los medios ya no estén en función de los poderosos, de las corporaciones y de los intereses de Estados Unidos, entonces ya nos podremos dar cuenta de que ya nos comienzan a respetar. Tengo que reconocer una cosa, León Krause. En este debate te vistes más neutral, fuiste más imparcial. No sé si porque ya entendiste que el cambio es inevitable o sea una estrategia de marketing tuya. Se te aprecia que hayas tratado de ser más profesional. Si lo fuiste, se vio mejor. Pero hay que entenderlo. Hay que democratizar los medios. Y tú no has sido nada demócrata en toda tu carrera, ni tú ni tu papá. Definitivamente tú eres el ejemplo de dónde vamos a medir que los medios ya son demócratas y que ya nos respeta Estados Unidos cuando ya nos dejen de estar tratando de engañar usando los medios. Ese pues, es otro punto. El último, yo creo que ese es el que tú querías escuchar, ¿no? ¿Cuál es el parámetro donde nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos ya nos respeta? Cuando no traten de influenciar en nuestra política exterior, cuando no nos utilicen para influenciar a toda Latinoamérica, cuando México no agarre y expulse al embajador coreano por órdenes de Estados Unidos de Trump. Cuando eso suceda, es que ya nuestra política exterior ya está funcionando en el interés nacional con los principios morales y sociales de México. Cuando eso suceda, será una señal muy importante de que ya nos respetan. Cuando no se atrevan ni siquiera a pedirnos, a tratar de influenciarnos, es cuando ya tendremos independencia en nuestra política exterior. Cuando podamos salir a todos los escenarios internacionales a condenar con nuestros propios intereses y nuestros propios valores morales, los intereses del mexicano, los valores mexicanos. Cuando salgamos a hacer eso, a todas las plataformas internacionales sin que nos chantajeen, que ni siquiera se atrevan a querer cambiar nuestra forma de ver y de opinar en los escenarios políticos internacionales, entonces ya será una señal de que nos respetan. Cuando podamos, León Krause, ir a denunciar las muertes y asesinatos que está cometiendo Israel, que está masacrando a los palestinos, en una guerra ilegal, en una masacre, cuando ese carnicero de Netanyahu esté en la cárcel y lo podamos condenar internacionalmente y México pueda hablar sin que lo chantajeen económica, social y políticamente, entonces será el parámetro de que ya tenemos el respeto de los Estados Unidos, de que ya nos están respetando. Mientras no salgamos a condenar crímenes como esos y busquemos que se impongan sanciones a estados que masacran a gente desarmada, a niños, reporteros que protestaban, entonces no podremos decir que nos respetan. México, paso a paso, logrará eso. No es algo que se logre de la noche a la mañana, es trabajo arduo, pero León Krause, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr y ahí está tu respuesta. Mira, son 6 simples planteamientos, parámetros que los mexicanos podemos usar para saber si ya nos respetan. No sé si contesté tu pregunta, espero que sí. Si no, pues discúlpame, soy un pobre electricista. Gracias.